por la falta de provisión de combustibles líquidos por parte de las petroleras, lo que repercute en los trabajadores, que incluso se ven involucrados en situaciones desagradables por el malestar que esto provoca en los consumidores, ¿no? Efectivamente, ahí en ese comunicado estamos expresando de alguna manera la situación, ¿no es cierto?, que estamos viviendo en el sector, y además, digamos, preocupado porque vemos una política, ¿no es cierto?, de las petroleras hacia las estaciones de servicio, sinceramente, cada vez nos asfixian más, y bueno, esta es una situación que realmente nos preocupa, por cuanto cada estación de servicio que va necesitando, ¿no es cierto?, hacer nuevos contratos, cada vez los contratos son más leoninos, cada vez, o sea, hay una situación bastante preocupante, así que esta medida de hoy, ¿no es cierto?, que es a nivel nacional, en la búsqueda a ver si las petroleras, ¿no es cierto?, con las cámaras respectivas empresarias pueden lograr, ¿no es cierto?, un acuerdo y de alguna manera dejar en claro, digamos, cuál es la situación de fondo, ¿no es cierto?, porque así, de esta manera, realmente estamos pasando un momento muy difícil. Escoda, la medida de fuerza es de 15 a 18, ¿y en qué consiste? La medida de fuerza es de 15 a 18, o sea, en ese horario no va a haber atención al público. Y bueno, como lo decía, y buscando con esto, ¿no es cierto?, primero hemos buscado este horario y pocas horas para no perjudicar al usuario, en definitiva, porque esto es lo que realmente tratamos, ¿no es cierto?, de no hacerlo, pero también queremos que el usuario entienda, ¿no es cierto?, que esta situación que se da a veces, ¿no es cierto?, con la falta de combustible, no es culpa de los estacioneros y mucho menos los trabajadores, así que por lo tanto esperemos, ¿no es cierto?, que después de esta tarde esta posibilidad que decía de que las cámaras con las distintas banderas podamos llegar a una solución, ¿no es cierto?, de esta situación. Escoda, ¿qué es lo que está pasando? Porque uno dice, a ver, el negocio consiste en vender más, ¿sí? Que haya más estaciones de servicio, hay más vehículos en la calle, la Argentina está viviendo cifras récord de venta de autos nuevos, también se supera mes a mes y año a año la venta de vehículos usados. Uno entendería que la idea es que, obviamente, si hay más vehículos hay más demanda, por lo tanto habría que producir más para vender más. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mire, por ahí lo que dicen, lo que no tenemos ya es más capacidad de refinamiento, o sea que esto hace, ¿no es cierto?, pero lo que a nosotros nos preocupa, como les decía, es, digamos, la falta de combustible, en lo cual queremos ver cuál es la situación de fondo, en definitiva, ¿cierto?, pero también esta situación contractual que se va dando con las distintas estaciones de servicio nos tiene realmente muy preocupados. Entonces, esto es lo que no vemos, ¿no es cierto?, que no hay una cuestión de fondo que no la tenemos clara, y bueno, por eso a ver si de alguna manera esta falta de combustible, ¿no es cierto?, tiene que ver con la logística, que a lo mejor no es bien administrada, ¿no es cierto?, o sinceramente tiene que ver con una falta de capacidad de refinamiento, ¿no es cierto?, para poder surtir a las necesidades, ¿no es cierto?, de combustible. Ahora, aparentemente en este paro de ustedes, que inclusive lo van a hacer buscando una hora que no sea, por decirlo de alguna manera, una hora pico de consumo, siempre que se hace un paro como herramienta gremial, como herramienta laboral, es para perjudicar de algún modo a quien se le está reclamando una urgencia. ¿De qué manera ustedes estarían perjudicando a las petroleras que, según usted, no está tratando dentro del negocio de la venta de combustible a todas las estaciones de servicio por igual? No, nosotros lo que buscamos es llamar la atención seriamente a la petrolera porque esto, digamos, este paro, ¿no es cierto?, no va contra lo que nosotros discutimos, los salarios, discutimos las cosas que son las cámaras empresarias, ¿no es cierto?, de los representantes de las estaciones de servicio. Entonces esto de alguna manera, ¿no es cierto?, ante digamos, esta incertidumbre, ¿no es cierto?, que estamos viviendo y vemos que están corriendo seriamente el riesgo de nuestras fuentes de trabajo, bueno, esa es la búsqueda, como decía, con este paro, a ver si de alguna manera, ¿no es cierto?, las cámaras empresarias pueden lograr, ¿no es cierto?, ver con las petroleras que nos solucionen este grave problema. Primero, la falta de combustible, y segundo, ¿no es cierto?,
ese trato, ¿no es cierto?, que hay de las petroleras a las estaciones de servicio. A mí me gustaría que usted precisara un poquito más esto último. Como público consumidor nos damos cuenta de que no todas las estaciones de servicio funcionan de la misma manera. Hay algunas estaciones que nunca tienen determinada nafta, por ejemplo, o que no tienen nafta. Las más baratas, sobre todo. Claro, por ejemplo, la Super respecto de la Premium, ¿no es cierto?, para hablar en términos de YPF. Pero hay otras, en cambio, que sí, que por lo menos siempre tienen la más cara, y bueno, para los autos que reciben mejor la nafta más cara, bueno, por lo menos el consumidor adquiere esa, y de vez en cuando también tienen la más barata en comparación. Pero hay algunas que nunca tienen. ¿A qué se debe que hay esa discriminación en el trato de las estaciones de servicio? Y justamente, esto es lo que nosotros no vemos, digamos, por lo menos desde el sector del trabajo, cuál es la situación de fondo. Pero ¿no le parece que ustedes deberían saberlo? Debe haber algún motivo. Por eso, esto de alguna manera, ¿no es cierto?, es de cómo digamos, el estacionero, ¿no es cierto?, va recibiendo el combustible que aparentemente la petrolera va manejando, ¿no es cierto?, qué es lo que más le conviene o qué es lo que más va haciendo. Esto es lo que realmente, por eso decía que nosotros del sector del trabajo vemos, ¿no es cierto?, que nuestras fuentes de trabajo están en riesgo y no vemos, ¿no es cierto?, que la posibilidad de una solución. Esto es lo que nos preocupa, justamente por eso hemos reaccionado, ¿no es cierto?, y estamos buscando que, a ver si con esta medida de fuerza logramos, ¿no es cierto?, que las cámaras empresarias, vuelvo a repetir, con las distintas petroleras, podamos solucionar o ver al menos cuál es la situación de fondo de todo esto. Claro, aparentemente el panorama general, por los datos que uno conoce, se está en este momento ante un cuello de botella. En la Argentina, desde hacía muchísimos años, no se invertía en materia de refinación de petróleo, razón por la cual cuando hace poquito se inauguró una relativamente pequeña refinadora en Neuquén, se produjo un hecho que no se producía, creo que hacía más de 10 años. Esto evidentemente ha complicado el panorama, porque si, como decía recién Rodrigo, en los últimos años se ha incrementado notablemente el consumo debido a que circulan muchísimo más vehículos, producto de que cada vez se venden más 0 kilómetros, cada vez hay más negocios en torno a los autos usados, y mucha gente que antes no tenía plata ni para ponerle combustible al auto hoy sale con su vehículo. Evidentemente, al no haber más refinerías, la producción de combustible es escasa, y es por eso también que la Argentina está importando combustible, lo cual presenta un grave problema para la balanza comercial en materia de exportaciones e importaciones. Es el sector en donde el rojo se ve más claramente dentro del comercio exterior argentino. O sea, estamos en una situación que lamentablemente va a costar superar, porque, como decía recién, durante muchos años no se hicieron inversiones por parte de las petroleras en materia de refinería, ¿no? Exactamente. Esto creo que es el problema del abastecimiento, en lo cual uno ve que, ¿no es cierto?, lamentablemente no va a tener una rápida solución, porque, digamos, instalar una nueva refinería que pueda lograr abastecer todo el mercado no es una inversión realmente, creo, sumamente importante. Pero esto también ha sido producto, ¿no es cierto?, de la falta de inversiones de las distintas petroleras que hacen años, ¿no es cierto?, tienen bajo su control, ¿no es cierto?, lo que es la extracción, el refinamiento, y también aparentemente andan buscando la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener el expendio, en lo cual van en un camino, ¿no es cierto?, de crear un monopolio, en el cual yo creo que nosotros estamos realmente muy preocupados con esta situación. Creo que cuando hablábamos con usted hace algunos meses por el mismo tema, algo que le planteábamos era verdaderamente una situación que parece absurda, que teniendo en cuenta que el negocio de la venta de combustible estaría pasando por su mejor momento, porque la demanda ha crecido exponencialmente. Sin embargo, vemos que deja de ser negocio para muchas estaciones de servicio debido a que cierran o que no reinvierten en sí mismas. En la Argentina, en general, cuando uno compara el estado de situación de las estaciones de servicio con, por ejemplo, las que uno ve en Chile, para no hablar de Brasil,
verdaderamente son paupérrimas las instalaciones de las estaciones de servicio argentinas en comparación con las de Chile. Como que no hay una reinversión, como que el negocio no dejaría tanto dinero, y por ese motivo han cerrado tantas estaciones de servicio, a punto tal de que tenemos menos ahora que a lo mejor en las épocas en que había muchísimo menos consumo. Eso es algo que no se termina de entender. Efectivamente, esto es algo que, por eso le digo que hay un tema, ¿no es cierto?, más allá de la inversión o no del estacionero, ¿no es cierto?, cuando uno se sienta con ellos, analizar fundamentalmente, ¿no es cierto?, la situación del salario, las condiciones de trabajo. O sea, hay un rosario de cosas que uno, en definitiva, por ahí lo mira y no entiende por qué, ¿no es cierto?, no ha logrado con el tiempo, digamos, para su comercio tener los márgenes de ganancia que necesita para tener, y fundamentalmente, ¿no es cierto?, la inversión para que este comercio, que es un comercio de servicio al público, esté lógicamente en condiciones óptimas para que el público, ¿no es cierto?, se atienda, ¿no es cierto?, en estos lugares. Usted ve que por ahí tenemos estaciones de servicio, ¿no es cierto?, que están en los caminos que van hacia los lugares de turismo, todo eso, y realmente encontrar un baño en condiciones en una estación de servicio realmente es terrible, ¿no? No, eso es vergonzoso. Los paradores argentinos son lamentables. Son lamentables los paradores argentinos, es verdad. Así que esperemos, ¿no es cierto?, poder de alguna manera que esto se solucione. Muy bien, Escoda, muchas gracias. No, gracias a usted. A ustedes, que tengan buen día, hasta luego. Era el diálogo con José Escoda, del sindicato que agrupa a los empleados de estaciones de servicio. Hoy va a haber una medida de fuerza de 15 a 18 horas y no van a vender combustible.